Bueno, ese es parte, un pincelazo del tema que vamos a tener esta mañana acá en RTN Revista. Nada más corregir que antes de la nota mencionaba que José Manuel Villalobos, ¿no? Es don José Manuel Arroyo, quien precisamente ya se encuentra acá esta mañana con nosotros. Muy buenos días a don José Manuel, que está aquí con nosotros, y a doña Rocío Rojas, también magistrada de la Sala Primera, quien está acá con nosotros para conversar sobre este tema que precisamente ha creado muchos dimes y diretes en el Poder Judicial, y es que este convenio estuvo a punto de firmarse y de un momento a otro nada más se mandó la convocatoria que se cancelaba. Ya en 2 ocasiones. Exacto. Entonces tal vez iniciar con doña Rocío. Muy buenos días. ¿Y por qué esta posición, doña Rocío? Tal vez para aclararle a los costarricenses de no estar a favor de un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. Bien, buenos días a todos y a todas las que nos ven y nos escuchan. Gracias por la invitación, porque me parece que es un problema, es una oportunidad para debatir un problema que es justamente de interés nacional. Revisando el convenio, en mi opinión, las normas que lo conforman exceden las competencias constitucionales del Poder Judicial. De acuerdo con el 153 de la Constitución Política, al Poder Judicial le corresponde conocer de las causas en las diversas materias contenciosas, administrativas, comerciales, y dice la Constitución resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie. Entonces, la finalidad constitucional es conocer, juzgar, es resolver el conflicto y ejecutar lo juzgado. El concepto de Estado se lleva a la eficiencia a través de funciones, y el artículo 9 de la Constitución prohíbe que cada poder asuma funciones que son constitucionalmente de otro poder. En ese sentido, me parece a mí que desde el punto de vista constitucional le corresponde al Ministerio de Justicia. El 140 de la Constitución dice que corresponde al Poder Ejecutivo, entiéndase, Presidente de la República y Ministro del ramo, vigilar el buen desempeño de las dependencias administrativas. La ejecución de la pena en Costa Rica, porque así lo determina la Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social y la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, dan competencia exclusiva al Ministerio de Justicia para la solución de este problema. Pero además Adaptación Social cuenta con los recursos que ahora le ha dado el BID para la solución de la infraestructura. A mí me parece que ha habido un problema de falta de planificación de parte del Poder Ejecutivo. Efectivamente se han aprobado leyes y no se ha presupuestado y visto y planificado su impacto en sede administrativa, y esto puede estar generando estos problemas. Claro que son un problema del Estado costarricense, pero que en la función administrativa le corresponde resolver a uno de los poderes del Estado. Es decir, no todos los problemas del poder del Estado costarricense le corresponden al Poder Judicial. Existe división de funciones y una prohibición de asumir funciones que no corresponden. Una cosa es coordinar para el buen funcionamiento de ambos poderes, y otra muy distinta, asumir, como lo dice el convenio, porque creo que debe señalarse que dice el convenio que el Poder Judicial en cada caso concreto elaborará instrumentos que permitan reducir el nivel de hacinamiento de los diferentes centros de atención institucional del país. Esto no le corresponde al Poder Judicial. El juez condena, pone a la orden de adaptación social el privado de libertad. Esa es la ejecución que corresponde. A partir de ahí, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y la Ley de Adaptación Social, el tratamiento y la custodia de los privados de libertad es competencia del Ministerio de Justicia y Gracia. Entonces, me parece que poner a la Corte a crear instrumentos para reducir el hacinamiento en el sistema penitenciario excede sus competencias constitucionales.
Ahora, si nosotros estuviéramos muy bien en el ejercicio de nuestras competencias constitucionales, pues va de suyo que podríamos colaborar. Pero eso no es así. El informe de la Nación nos muestra que el estado de la justicia no es lo eficiente, lo pronto y cumplido que señala la Constitución. Y a mí me parece que nosotros, como cabeza del Poder Judicial, debemos asumir todos nuestros talentos, todas nuestras competencias, todos nuestros recursos para garantizarle al ciudadano una justicia pronta, cumplida y de calidad. Eso es nuestro cometido constitucional. Si hay un problema de reforma legal, bueno, será cometido constitucional de la Asamblea Legislativa regularlo, pero la idea de unidad de Estado, que es una garantía para el administrado, para que no tenga que ir y enfrentarse a una maraña administrativa de organizaciones, sino que puede demandar y hay una unidad del Estado que le respalde. La unidad de Estado es una garantía del administrado, jamás puede servir para justificar la invasión o la intromisión de funciones prohibida por un artículo constitucional como es el artículo 9. Perfecto, doña Rocío. Don José Manuel, excede las competencias constitucionales del Poder Judicial, asegura doña Rocío, es una planificación fallida. Usted tiene un concepto de que sí podría haber una cooperación entre Poder Judicial y Ejecutivo para lograr o buscar reducir el hacinamiento y demás. ¿Cómo lo analiza ahora? Usted me dice hasta cuándo, buenos días, hasta cuándo podría hablar. Bueno, efectivamente es una oportunidad para debatir un tema que va más allá de el episodio de suscribir un convenio. El convenio se llama Convenio de Cooperación para Programas Especiales, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Paz. Yo creo que este convenio es totalmente viable, porque si bien podemos coincidir en que constitucional y legalmente cada poder de la República tiene sus competencias específicas, esa división no es absoluta. Si algo está haciendo falta en este país es que nos pongamos de acuerdo, nos sentemos a dialogar y llegamos a acuerdos para efectivamente eficientar, que es una de las preocupaciones que tiene doña Rocío, los recursos públicos. Vea usted que en ese sentido, el concepto de Estado que subyace es precisamente que el Estado es uno, que lo que hay son divisiones funcionales, y hoy día ningún teórico del Estado le va a usted a decir que esas competencias son absolutas o de imposible relación. Todo lo contrario, es decir, hay vínculos, y eso es lo que yo creo que es importante destacar, y necesidades de coordinación entre poderes e instituciones, en todos los ámbitos del quehacer estatal. Y le repito, no solo eso es posible, sino que es necesario. Y una de las cuestiones más graves que padece la sociedad costarricense y la institucionalidad costarricense es la falta de diálogo, la falta de ponernos de acuerdo y de cómo podemos nosotros eficientar, hacer más eficientes los recursos escasos que como país pobre tenemos. Nosotros tenemos, de hecho, una gran cantidad de coordinaciones con otros poderes de la República. Ni le digo en las iniciativas de proyectos de ley que históricamente recursos del Poder Judicial han servido para que la Asamblea Legislativa lleve adelante algunas iniciativas legales, algunos proyectos que se han convertido en ley, y viceversa. La Asamblea Legislativa también ha puesto sobre el tapete la necesidad de coordinación y de contribución recíproca. De manera que estamos hablando de un tema, sí, que requiere interpretación jurídica, pero que también requiere de soluciones prácticas. Eso es lo que me parece a mí de manera importante destacar en este momento. Yo no solo considero que este acuerdo es posible, es viable, sino que también considero que es necesario. Como necesarios han sido otros acuerdos en el pasado
porque esto no es nuevo, esto viene siendo una práctica de muchas décadas, en donde diferentes poderes de la República se han puesto de acuerdo. Déjeme decirle, además, que hay obligaciones internacionales que nos ponen en la necesidad de realizar esto. No digamos ya la Convención Americana, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Digamos, un instrumento particularmente relevante que en el 2008, y esto liderado por la magistrada doña Anabel León, se aprobó por parte de la Corte Suprema de Justicia lo que se llaman las reglas de Brasilia. Esto es un convenio, un acuerdo, digamos, unas reglas internacionales para el acceso a la justicia de los sectores vulnerables. Ahí se habla no solo de la necesidad de coordinar, sino de la necesidad de poner en práctica políticas públicas comunes para proteger los intereses y los derechos fundamentales de las personas vulnerables, entre ellas las personas privadas de libertad. Entonces, estamos hablando de un convenio y una obligación internacional que la Corte Suprema de Justicia aprobó en el 2008 y que la ley orgánica obliga al Consejo Superior a hacer efectivas. En ese marco jurídico es que estamos hablando de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia. Precisamente en aras de esa comunicación que el Ministerio de Justicia ha venido buscando con otros poderes. Ayer un grupo de diputados estuvieron en la reforma y la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, nos habló precisamente sobre esta posición que se ha venido generando en el Poder Judicial con respecto a este convenio que en el momento está suspendido hasta nuevo aviso. Así que vamos a escuchar a la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez. Bueno, eso era parte entonces de lo que decía la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, también tal vez muy acorde a lo que dice don José Manuel de que no hay competencias absolutas, ya doña Rocío. Y también hay una consulta que, no sé, me parece tal vez hasta como básica, y es en el tema de si realmente el Poder Judicial finalmente es quien da esas sanciones, porque es que no tiene esa posibilidad o esa ejecución o responsabilidad de participar en este tipo de convenios. Sí, bueno, a mí me parece que aquí se ha hecho mención teórica, pero el artículo 9 de la Constitución está vigente y nosotros juramos cumplir la Constitución y la ley. Dice, ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. El Poder Judicial debe juzgar y ejecuta lo juzgado cuando pone al privado de libertad a la orden del Ministerio de Justicia. Crear instrumentos y juntar a los funcionarios supone inclusive determinar qué instrumentos se pueden determinar. Bueno, es aplicar, pregunto yo, menos la prisión preventiva. Bueno, eso involucra a los funcionarios nuestros que están garantizados con una autonomía que son los jueces. Usted va a reunir entonces a los jueces según el convenio, con el sistema penitenciario, para que el sistema penitenciario le diga a cuántos puede asumir. Entonces, usted condena y luego no ejecuta la condena porque no hay dónde ubicarlos. ¿A quién le toca determinar que la infraestructura tiene que estar lista? ¿A quién le tocaba planificar? Es que aquí no es una situación de coordinación lo que se está suscribiendo el convenio. El convenio dice claramente
dice que debe el Poder Judicial crear instrumentos para reducir el hacinamiento. Se está, me parece, creando una confusión. Una cosa es coordinar entre poderes y otra cosa es decirle al Poder Judicial que cree en conjunto con Adaptación Social, involucrando además a jueces que ya han decidido, porque imagínense que inclusive la Corte suspendió un acuerdo donde los jueces iban a hacer inspecciones a Adaptación Social por un problema de seguridad. Lo suspendió porque estimó que era peligroso. Aquí nos dicen que entonces el Poder Judicial, o sea, los jueces que sentencian, tienen que crear instrumentos. ¿A quién le toca crear ese instrumento? Va más allá, no es una simple coordinación. La coordinación de traerlos, de llevarlos a juicio, todo eso es posible y no es es la competencia constitucional. Dice la Ley de Adaptación Social la custodia y el tratamiento, porque se parte de la resocialización del privado de libertad, le corresponde a la Dirección de Adaptación Social, que además tiene los órganos para ello. El Instituto Nacional de Criminología, que tiene técnicos, y la Policía Penitenciaria. Don José Miguel, precisamente doña Rocío dice que no están cumpliendo la Constitución. ¿Cómo ve usted eso? No, vea, cuando se lee el reglamento completo, queda muy claro, porque las considerandos, doña Rocío se está refiriendo a un objetivo concreto, los considerandos dejan muy claro la adhesión de este marco o convenio marco a las competencias de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia, que administra el sistema carcelario, y las competencias del Poder Judicial. De manera que cuando se lee las consideraciones, es la premisa sobre la cual se erige esta propuesta de convenio. Es decir, nadie está discutiendo aquí que al Poder Judicial le toca juzgar y ejecutar lo juzgado, ¿verdad? Eso es una cosa que ahora voy a retomar, y que el Ministerio de Justicia tiene la custodia de esa ejecución. Ustedes no tienen idea, no sé si han estudiado el punto, pero todas las semanas la Sala Constitucional le ordena a la Administración Penitenciaria que haga, que cumpla, le da plazos en la tutela de los derechos fundamentales. Todos los días, los jueces de ejecución de la pena, que legalmente están obligados a tutelar los derechos de las personas privadas de libertad y a vigilar y controlar que los centros penitenciarios cumplan con un mínimo de estándares nacionales e internacionales, intervienen en la ejecución de las penas. De manera entonces que aquí tenemos clarísimo por qué es que hay que sentarse a coordinar, incluso a crear instrumentos. Porque una cosa es crear el instrumento y otra cosa saber quién es el que lo va a aplicar. Nadie está discutiendo que en materia de custodia y ejecución administrativa de las penas es una competencia de Adaptación Social. Se han estudiado tal vez, y le pregunto a ambos, algunas otras alternativas para esta reducción del hacinamiento, como por ejemplo privatización de las mismas cárceles, o también se podría tomar esto como contrario a lo que dice la Constitución. Ya hay un antecedente de la Sala Constitucional que de alguna manera no respalda la posición de don José Manuel. Ustedes recordarán cuando don José Miguel Villalobos era el ministro de Justicia, que él planteó una acción de inconstitucionalidad cuando se iba a privatizar la cárcel. Se iba a contratar que las cárceles estuvieran, me parece que era en Guapiles en ese entonces, y que se contratara una cárcel con todo el sistema de vigilancia privado. Recuerdo que entrando don José Miguel Villalobos a la función de ministro, planteó que el convenio ya estaba inclusive adjudicado, era inconstitucional por el objeto, y la sala le dio la razón. ¿Por qué? Porque dice que las fuerzas de policía es una función del Estado y que usted no puede contratar a policía privado para realizar esta función, determinando inclusive que hay objetos que son inconstitucionales si usted va más allá. Las funciones de policía, como es el jus
puniendi del Estado, es materia de seguridad, usted no puede contratar a una policía privada para que haga una materia que le corresponde al Estado, como es la custodia y el tratamiento de los indiciados y sentenciados. Esa es la razón por la que el proyecto no salió adelante con una declaratoria de inconstitucionalidad por parte del objeto. Pero es que además también las sentencias de la Sala Constitucional son obligatorias en otros campos. Y, por ejemplo, el Poder Judicial tenía todas las jerarquías impropias, que era agotar la vía administrativa, y la Sala Constitucional dijo, no es competencia constitucional del Poder Judicial agotar la vía administrativa. Los jueces son jueces en no jurisdiccional, y eliminó todas las jerarquías impropias. Eliminó la dirección de notariado, porque el Poder Judicial ha ido asumiendo competencias que van más allá del marco constitucional, y entonces también tenemos una Sala Constitucional que ha dicho en su jurisprudencia, que es vinculante erga omnes, que por el objeto este tipo de ampliaciones no es posible. Me parece que ya hay un pronunciamiento que da respuesta a eso. No es posible, don José Manuel. A ver, una cosa es privatizar cárceles y otra cosa poner a dos poderes del Estado a colaborar y a coordinar acciones conjuntas. Yo quiero que nos salgamos del punto de la creación de los instrumentos, que además hemos de aclarar que cuando se habla de crear instrumentos se dice con estricto respeto a las decisiones jurisdiccionales. Es decir, aquí el convenio también se cuida de establecer el respeto que tiene que haber entre las distintas competencias del Estado. Y todos comprenderíamos que una cosa es tratar de darle competencias públicas a una empresa privada, y otra poder sentar a dos instituciones estatales a dialogar y a participar en la solución conjunta de problemas. Y quiero decir que los otros dos grandes objetivos es mejorar las condiciones de ejecución de la pena y garantizar el respeto a derechos humanos, garantizar el respeto a órdenes giradas desde el Poder Judicial. Esos son los objetivos, los tres: crear los instrumentos de cooperación, mejorar las condiciones de ejecución y garantizar el respeto a las órdenes giradas por las autoridades judiciales. Concretamente, y esto lo hago solo para información del público, el compromiso de las partes es el intercambio periódico de información, la profundización de los conocimientos especializados en investigación y asesoramiento, generar espacios de debate y reflexión, promover espacios permanentes de coordinación, favorecer una comunicación fluida y espacios de reflexión para victimología. Esto viene desde hace tiempo, desde hace más de 3 años, desde que estaba en el ministerio doña Ana Isabel Garita, empezamos a trabajar en una comisión interinstitucional que era coordinada por la magistrada doña Magda Pereira, de donde han salido una gran cantidad de iniciativas para la Asamblea Legislativa y para otros poderes de la República. Con esto quiero decirle que esto es un trabajo que viene desde antes de este gobierno, desde hace años, y que lo que procura es tener eso que les decía que es indispensable en este momento en este país, sentarnos a conversar. Nada más les digo, ahí llegan diputados, asesores parlamentarios, llega la defensora de los habitantes, llega el Ministerio de Seguridad, llega el Ministerio de Justicia, algunos magistrados nos hemos unido. Hay una vocación en el sector de justicia penal de resolver los enormes problemas que estamos enfrentando. ¿Quién va a estar en contra de intercambiar información, de profundizar conocimientos, de investigar, de asesorarnos, de reflexionar sobre los temas de justicia, de crear espacios propicios para eso? Díganme si esto es un tema que tengamos que poner como una cuestión de vida o muerte acerca de la constitucionalidad del Estado. Esto no tiene nada que ver con eso. Doña Rocío. Sí, don José Manuel, el asunto es que no dice el convenio, o sea, nadie está en desacuerdo con la cooperación. Nos parece que es necesaria, es más, constitucionalmente existe esa cooperación y debe darse.
Aquí de lo que se trata es que el convenio no dice que son instrumentos de cooperación, como usted acaba de decir. Dice textualmente establecer para cada caso concreto, y aquí está de por medio la independencia del juez que ordenó que una persona fuera a descontar prisión, instrumentos que permitan reducir el nivel de hacinamiento en los diferentes centros. Los instrumentos no son de cooperación, son instrumentos concretos para reducir. ¿Y cuáles son los instrumentos concretos para reducir que se nos puede ocurrir? Bueno, no dictar prisión preventiva, comprometer, y entonces sería, dice usted, bueno, de ahí sí, vamos a reducir, vamos a mandar a adaptación social, porque ayer justamente me decía un estudiante del doctorado, podríamos decir entonces que entonces vamos a pactar, les vamos a mandar solo tanto número de privados de libertad. Bueno, eso involucraría otro problema mayor, y es la independencia del juzgador. Para reducir, ¿cuál sería un instrumento? Mandar menos privados de libertad, y si han sido juzgados y sentenciados y tienen que ir a descontar. O sea, a mí me parece muy grave que nosotros no creemos instrumentos de cooperación. Dice claramente, instrumentos que permitan reducir el nivel de hacinamiento en la Corte, metida reduciéndole al Ministerio de Justicia el hacinamiento en las cárceles. José Manuel. Vamos a ver, como les decía, la Sala Constitucional constantemente está llamándole la atención y dándole órdenes a la administración penitenciaria de que tiene que vigilar las condiciones en las que la gente está presa, en general, el hacinamiento también. Hay órdenes de jueces de ejecución a la administración penitenciaria diciéndole, en esta cárcel no cabe más gente, ve a ver dónde la pone, ¿verdad? Porque ya hay un nivel de hacinamiento intolerable. Nosotros estamos hablando de promedios de hacinamiento de 120, 130, 140, es decir, ahí donde caben 100, estamos teniendo 120, 140 personas. Eso nos pone en el nivel de los países susceptibles de ser llevados a instancias internacionales por violación de derechos fundamentales, porque el hacinamiento excesivo es una causal de trato cruel y degradante o de tortura. Entonces, nos vamos como Poder Judicial a volver a ver para otro lado, como si eso es un tema del Ministerio de Justicia y no nos corresponde. Es decir, ¿qué tiene que hacerse? Porque creo que aquí hay un problema de interpretación. Como les dije, una cosa es sentarnos a ver qué instrumentos podemos crear y compartir, y otra cosa, como lo dice el propio convenio, con respeto estricto a las órdenes judiciales. No va a haber un preso que salga si no tiene el fundamento jurídico de una decisión jurisdiccional. Eso ha sido así siempre, porque si no nos ponemos en posición, obviamente, de asumir responsabilidades muy graves. De manera que aquí hay un tema, ¿verdad?, de interpretación de esa norma, que obviamente, como cualquier norma, se podría mejorar, para, creo yo, interpretar de manera equivocada el problema. Tengo más o menos 14 años de estar en la magistratura. Cíclicamente, nosotros tenemos que enfrentar con adaptación social problemas como los siguientes, solo para que también el público se empape, digamos, de las cuestiones que nosotros tenemos que enfrentar. En determinado momento la administración nos ha dicho, no en este gobierno, pero sí en muchos anteriores, en determinado momento adaptación social dice, aquí no hay más campo, y empieza a hacinarse la gente en las cárceles del Poder Judicial, digamos, en las celdas de custodia del Poder Judicial. Eso ha creado algunos conflictos enormes. Todos los días nosotros tenemos que coordinar con adaptación social, y digo nosotros, el OIJ, ya no el Ministerio Público ni los jueces, el OIJ con el equipo de custodios y de la gente encargada de trasladar de prisiones a
a tribunales, a los presos que tienen juicios, audiencias, etcétera. Todos los días hay que estar coordinando con ellos el traslado de estas personas. Y además nosotros tendríamos necesariamente que, y les puedo en otra intervención, si tengo ahora que terminar, de darles el listado de conflictos cotidianos que tenemos: administración de justicia, administración penitenciaria. Dice don Edgardo Araya, quien es el diputado del Frente Amplio también, que nos menciona acá en Twitter que el convenio en sí no es inconstitucional y sin embargo los instrumentos sí podrían serlo, pero aún no están escritos, que hay que redactarlos. Eso sería entonces finalmente así, ya a modo también de... para finalizar antes, el lunes, nos queda un minuto, el lunes en Corte Plena se va a discutir ese tema. En 30 segundos, doña Rocío, Sí. ¿cuál será la posición que se seguirá defendiendo con respecto a esto? Bueno, hay algunos magistrados, ¿verdad? Algunos magistrados que están de acuerdo con que el Poder Judicial debe asumir las competencias constitucionales que le corresponden. El problema aquí es que esos instrumentos supongan que el Poder Judicial no va a hacer lo que le corresponde, y es juzgar y ejecutar lo juzgado, en el sentido de enviar a adaptación social. Don José Manuel, más que magistrado de la Corte, me parece ministro de Justicia, porque él lo está viendo desde esa óptica, y entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el instrumento? Mandarles menos reos a adaptación social o menos privados de libertad de adaptación social porque no tiene dónde colocarlos. Bueno, ¿de quién es el problema? Si nosotros tenemos que cumplir la Constitución y la ley y hay que enviarlos, la solución no pasa por el Poder Judicial, pasa por la planificación de adaptación social, que no ha podido planificar, que no ha sido eficiente en el uso de los recursos, y entonces involucra además el peso político. Por ejemplo, ahora la ministra está enfrentando, le han dicho que hay problemas victimológicos, que no se hicieron estudios de víctimas para poner en libertad a estas personas. Todo esto, si el peso político de adaptación social es alto y el Poder Judicial está metido en el tema, también hay un peso político para el Poder Judicial. El lunes se discutirá, justamente hay magistrados que han propuesto también determinar si el Consejo Superior es competente para firmar un convenio de esta naturaleza, y determinando cómo están esos instrumentos, qué suponen esos instrumentos y si efectivamente se está lesionando la Constitución. Creo que los 22 vamos a dialogar y a discutir sobre un tema que me parece que es trascendente y que es importante. Sí, don José Manuel. Sí, bueno, yo insisto en que este país necesita mucho diálogo, mucha comprensión, mucha puesta de acuerdo, que hay una especie de enfermedad nacional, una cierta tendencia al autismo, cada quien defendiendo su parcela, sus intereses, su visión de mundo, y eso como sociedad y como Estado nos puede llevar a muy mal puerto. Yo quisiera enfatizar que esto no solo fue debidamente consultado con la dirección jurídica del Poder Judicial, aprobado como se han aprobado una gran cantidad de acuerdos por las instancias que tradicionalmente las han acordado. Si eso hay que cambiarlo ahora, pues será una cuestión que se defina y se debata en el próximo tiempo. Pero además, yo quisiera decirle que los problemas ahí van a seguir. Nosotros podemos decir, bueno, esto es lo que me corresponde a mí, yo no tengo nada que ver con este asunto, vamos a ver si lo resuelven otros que tienen la encomienda de resolverlos, pero esa es una actitud equivocada. Nosotros tenemos en el Poder Judicial que coordinar con el Ministerio de Educación Pública en materia de justicia penal juvenil, lo estamos haciendo, hay una cantidad de acuerdos, con la Caja Costarricense del Seguro Social, sobre todo en materia de violaciones y atención de víctimas de violación. Tenemos acuerdos también con la Caja para el llamado CAPENCOL, que es el hospital, psiquiátrico penitenciario, con una población muy particular. Tenemos años de estar conversando con ellos y coordinando con ellos para que los jueces entiendan quiénes
son realmente la gente que puede ir ahí y quien no. Y le podría dar una lista de unos 20 asuntos en donde el Poder Judicial tiene que ponerse de acuerdo con otras instancias, porque esa es la misión también que le corresponde como Poder del Estado. Perfecto, muchísimas gracias, don José Manuel Arroyo, quien es el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, también a doña Rocío Rojas, magistrada de la Sala Primera, y bueno, y como lo dicen, el problema seguirá, esperemos finalmente por el bien del país que se resuelva finalmente. De alguna manera. Sí, el hacinamiento es una realidad palpable ya en nuestro país, eso no se va a esconder, así que bueno, vamos a ver ya al final y esperar el lunes también a que empiece esta discusión en sesiones de Corte Plena con los magistrados. Son las 7:17, hasta ahora vamos a una pausa y ya volvemos.